Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Queremos agradecer especialmente a la doctora Charlotte Sotelo por este espacio que tenemos para conversar con la comunidad médica sobre las licencias médicas. Un tema súper contingente que ha estado en la discusión pública. Y yo creo que si hay algo bueno que ha traído es que ha traído un interés hacia la normativa al respecto. Así que agradecer este espacio, saludarte Charlotte y agradecer que estés acá en el Regional Santiago el día de hoy. Buenísima, mucho gusto, doctora. Soy una admiradora. Gracias por este espacio. Bueno, mi comunidad hoy día nos encontramos desde el Colegio Médico. Y claro, es un tema contingente ahora lo de las licencias médicas y conversar un poquito acerca de cosas que quizás no todo el mundo conoce, o al menos no los estudiantes de medicina, los internos de medicina y ya los médicos recién egresados van conociendo. Entonces me gustaría hablar un poquito primero sobre el decreto número 7, que me llegaron muchas preguntas al respecto. Y yo creo que no mucha gente sabe que existe un decreto para que los médicos tengamos ciertas directrices sobre los días de licencia que debemos dar, sobre cuánto tiempo es pertinente con respecto a si eres médico general o médico especialista también, que hartas preguntas me llegaron de colegas especialistas. Así que me gustaría hablar un poquito porque hace muy poco, en mayo de este año, se modificó un poquito el decreto. Así que en ese sentido me gustaría preguntarle a usted como... entrando a más lo del decreto y al cambio, ¿cómo cree usted que ha sido este cambio en el decreto? ¿Qué cosas nos benefician al respecto? Y eso más que nada, como para partir. Súper. Partiendo entonces, bueno, el tema de licencias médicas ha sido un tema que desde el Colegio Médico llevamos trabajando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno... se ha visto por harto tiempo que el fraude de las licencias médicas, que es la venta que hace un porcentaje muy pequeño de profesionales a través de redes sociales que vemos estos anuncios, yo creo que indignan a la comunidad médica en general, porque eso, sabemos, no es medicina. Vender licencias médicas es algo que está muy fuera de la profesión. Y por mucho tiempo, como Colegio Médico, hemos buscado que la fiscalización se enfoque más en perseguir efectivamente el fraude, claro, y que los mecanismos de fiscalización sean efectivos para eso. Hubo una discusión sobre el cambio de ley que hoy día está vigente desde ahora. Bueno, se acaban de aprobar los reglamentos, por lo que ahora está la nueva ley de licencias médicas. Y durante esa discusión hay puntos que quedaron, yo creo que hay puntos de la ley que son positivos. Está, por ejemplo, el tema del EUNACOM, que ahora claro, el EUNACOM es exigible para poder hacer licencias médicas. Y eso yo creo que es bien importante, porque pasaba que... Bueno, con la situación anterior, donde eso no era un requisito, sí, vimos que eso fue un foco de malas prácticas, en el cual yo quiero reconocer, siempre reconozco el aporte de los médicos formados en el extranjero a la medicina chilena. Yo creo que es enorme el aporte de la atención primaria en los servicios de urgencia como especialistas, pero lamentablemente un pequeño porcentaje también, y acá yo creo que todos como que pagamos justos por pecadores, claro, sí han venido a habilitarse para hacer malas prácticas, como para vender licencias, como han venido y sin la necesidad de EUNACOM han podido empezar un negocio de licencias médicas, y eso ensucia nuestra profesión. Así que lo de la EUNACOM es positivo. Sí. Por otro lado, también se ponen mayores plazos como para entregar informes en el tema de la fiscalización. Lo negativo es que se mantiene el mismo enfoque, y yo creo que algo que en el proyecto de ley fue muy malo de la discusión, que se mantiene el mismo enfoque de pedir informes a los médicos para fiscalizarlos, y lo que cambia es que se aumentan las sanciones. Claro. Aumenta la sanción de forma importante, y ese enfoque a nosotros nos parecía equivocado. Nos parecía que la fiscalización que se estaba dando por las instituciones con PIN, suceso, era una fiscalización que, y yo creo que los informes de la Contraloría lo demuestran, muy anacrónica, en el sentido que hoy día hay mucha tecnología para poder resguardar un buen uso de las licencias. Entonces, pedir informes que, no sé, bueno, hemos logrado mejorar un poco esas condiciones, pero entonces eso fue algo que el Colegio Médico no estuvo de acuerdo. Sin embargo, la discusión se dio en un contexto bien... en el cual se acaba de desmantelar una banda de venta de licencias médicas, claro, por lo que eso fue lo que primó, y que es una ley que en esos aspectos no nos gusta.
También está el tema del registro público, de la cantidad de licencias emitidas por cada profesional, que también nos encontramos que es una medida que no tiene mucho sentido y que no aporta al objetivo que tenemos, que es común, que es promover un buen uso de las licencias. Porque, por ejemplo, en ese sentido, cuando salió el registro de las licencias, yo misma me di como mi root a ver cuántas licencias yo doy como diarias. Y también salía en el registro como las causas de las licencias, y evidentemente mis causas son todas respiratorias porque estamos en invierno. Entonces la verdad siento que yo creo que no soy tan buena para dar licencias, la verdad, pero siento que es muy arbitrario, como que no se toma en cuenta el tipo de quizás especialidad o donde tú estás trabajando. En atención primaria, que es donde yo trabajo, nos llega mucha gente muy resfriada, entonces como que ha habido un cierto miedo de parte de los médicos, sobre todo los recién egresados, que son los que más me hablan, sobre dar o no dar licencia, por cuántos días de licencia doy. Y ahí quería hacerle una preguntita, que era cómo enfrentamos los médicos como recién egresados el deber ético de poder otorgar una licencia o no, con el miedo a ser cuestionados y sancionados por la cantidad de días de licencia que damos. Sí, sobre lo que comentaste del registro, es bien, bueno, nosotros como cuando salió el tema de los diagnósticos, al tiro desde el Colegio Médico se encendieron todas las alarmas, porque eso hasta podía violar la confidencialidad de los pacientes. En el caso de que el médico haya emitido una licencia, se podía saber indirectamente cuál era el diagnóstico de ese paciente. Claro. Al tiro, de forma inmediata, se habló con sucesos, hubo comunicaciones escritas, formales y también de manera directa, y se logró que ese campo se eliminara del registro. Sí, de hecho ya no sale. Y hoy día ya no sale. También el día de ayer tuvimos una reunión con sucesos buscando que, por ejemplo, el promedio que entrega está súper mal calculado, porque te calcula el promedio sobre los días emitidos y no sobre los días que trabajaste. Y también pedimos que haya dentro del mismo registro una referencia, porque claro, hay especialidades que dan hartas licencias, los psiquiatras, por ejemplo. Claro. Entonces es importante que, bueno, si vamos a tener un registro, por lo menos que haya una referencia de, bueno, cuál es los percentiles 25-75 de emisión. Te debo 2 preguntas, pero es importante el contexto general. Sí. Primero, sobre el decreto 7, que creo que tiene que ver con la pregunta siguiente. El decreto 7 son orientaciones que se hicieron no para los médicos, sino que para los entes fiscalizadores, para que tengan como rangos, es como para finalmente la CONPIN, las ISAPRES tengan rangos para saber cuándo autorizar y cuándo no autorizar. Pero es importante que los conozcamos, por lo mismo, porque es una guía referencial. Nosotros como colegio ahora estamos impulsando el tener guías referenciales con las sociedades científicas para poder, lo mismo que tú dices, como poder orientar la prescripción, porque hay desconocimiento de, bueno, cuáles son los rangos. Yo creo que en medicina todo lo que nos puede ayudar a tener mayores orientaciones con el respaldo de las sociedades es algo que nos permite hacer mejor medicina y tener una práctica validada en esa orientación. Pero el decreto 7 es para las instituciones reguladoras, pero es importante que los médicos lo conozcan. Tiene solo 3 áreas, que es las áreas de osteomuscular, que son las áreas de más licencias médicas, el área psiquiátrica y el área respiratoria. ¿Ya? Y ahí dice más o menos en la primera licencia por las patologías más frecuentes, cuántos días qué rango de días es razonable que tenga. Así que es importante que lo lean, que lo conozcan. Nosotros igual lo tenemos en nuestros repositorios, pero los vamos a compartir nuevamente. Ahí decir que, bueno, es importante que las licencias, bueno, si es una licencia aguda, obviamente va a depender de la patología, pero en general son entre 7 y 14 días. Las licencias, por ejemplo, de salud mental, se pide que sea la primera licencia de 14 días en el decreto 7. Yo creo que en general una licencia nunca debería exceder los 30 días, como dependiendo, pero todo va a depender de las patologías, y ahí en el decreto 7 es lo que te dice por patología como más o menos rango. Yo creo que es algo bueno para orientarse en eso, y decirles que estamos trabajando como colegio para tener orientaciones que incluyan otras patologías y un estándar médico común. Sobre el tema de el miedo hoy día que hay a emitir, yo tengo mucha empatía con la situación en los cuales, que es muy lamentable, a la cual hemos llegado, en el cual se cuestiona la licencia médica y hay como un cuestionamiento generalizado como que es sinónimo de fraude. Claro.
Y eso es muy, yo creo que es muy negativo para todos. Es negativo para los pacientes que hoy día quizás están teniendo mayor dificultad, pacientes enfermos realmente, como para tener acceso a su licencia médica. Es muy malo para los profesionales que hoy día se sienten amenazados. Y como colegio estamos trabajando para salir de ese lugar, o sea, el poder volver a ganar la confianza en este instrumento que es tan importante para los pacientes, tan importante para el correcto ejercicio de la medicina. Y ahí yo espero poder transmitirle a los médicos y las médicas que hoy día nos escuchan tranquilidad, que estamos trabajando para que todas las personas que hagan bien su trabajo, que actúen de acuerdo a la norma, no tengan miedo de emitir, que todo el proceso de fiscalización sea justo, sea claro, sea transparente, y en eso hemos estado trabajando con mucha fuerza con la Compin, con la Suceso, para que las condiciones de fiscalización sean justas, y espero que en un tiempo podamos dar certeza de que todo médico que haga bien su trabajo no va a ser injustamente sancionado, y esa es una tranquilidad que estamos buscando dar al gremio a través del trabajo concreto en los reglamentos, en las circulares, instancias semanales de revisión de casos, etcétera. Es que es importante también educar un poco a la comunidad al respecto sobre las licencias médicas, sobre su derecho como pacientes, quizás también al reposo, porque al final una licencia médica es para recuperabilidad laboral del paciente. Entonces, a mí en lo personal el otro día me pasó que un paciente me rechazó una licencia porque pensaba lo mismo, en la televisión y en todos lados está como el fraude de la licencia, y el paciente tenía mucho miedo de que en la pega le pudiera pasar algo. Entonces, ¿cree que sería importante como también involucrar a la comunidad en esto? De todas maneras, creo que lo que muestran los informes de Contraloría es, por un lado, hay fraude dentro de esas licencias, hay mal uso, pero también hay desconocimiento, y yo creo que tenemos que reconocer como sociedad que ha existido una laxitud con las licencias médicas que es inaceptable, pero también ha existido un desconocimiento que creo que tenemos una oportunidad de mejorar la información hacia la ciudadanía y también hacia la comunidad médica. Hacia la ciudadanía nosotros proponemos como colegio médico, y contarles que estamos ahora en una consulta nacional, sí. A todos nuestros colegiados y colegiadas los invitamos a responder la consulta. Es muy fácil, se demoran menos de 5 minutos. Demoré 2 minutos. 2 minutos. La plataforma es muy amigable. Sí. Se meten a eleccionescolmed.cl y ahí todos nuestros colegiados van a poder opinar sobre 11 propuestas para mejorar el sistema de licencias médicas y el subsidio de incapacidad laboral. Y también hay una pregunta abierta que es súper importante para nosotros, que es cómo se están sintiendo con esta nueva situación de la nueva ley, la situación de las licencias médicas. Necesitamos tantear cómo está la comunidad médica al respecto para poder representarlos de la mejor manera y también trabajar por eso. Y dentro de las propuestas está una que yo creo que es bien importante, simple y fácil de implementar, que es que cada paciente, cuando reciba una licencia médica, o sea, se limita, pueda recibir un documento sencillo con sus derechos y deberes durante la licencia médica. Porque, claro, una licencia médica es para recuperarse. Es como un permiso, y yo creo que como profesionales tenemos una responsabilidad muy grande, porque es un papel que nosotros emitimos, sí, con el cual la persona puede faltar a su trabajo y puede recibir una remuneración o un subsidio finalmente, para permitirle no caer en desgracia económica durante ese periodo de enfermedad y permitir la recuperación. Es algo muy importante socialmente, porque así nos cuidamos finalmente, colectivamente. Es la forma en la cual la sociedad tiene de decir, si tú estás enfermo, yo no te voy a dejar que pierdas tu trabajo, que no puedas acceder a alimentarte porque estás con licencia médica, que te puedas recuperar. Es algo yo creo que es muy profundo de el valor que tiene. Pero al mismo tiempo implica responsabilidades, implica cumplir el tratamiento por parte de la persona que está con la licencia médica, implica cumplir el reposo que está indicado. En ese sentido implica no salir del país porque está la persona recuperándose, claro, en el reposo. Implica no trabajar, tanto remunerada como no remuneradamente. Y eso yo creo que efectivamente ha existido desconocimiento de esos deberes, y esta es una oportunidad que tenemos también
a las personas yo creo que esta es una responsabilidad muy colectiva, de decir lo importante que es la licencia médica para nuestra sociedad y lo importante que es cuidarla desde los médicos con una correcta emisión y desde la ciudadanía conociendo cuáles son sus responsabilidades. Ahí en una de las preguntas de la consulta sale algo que también me preguntaron bastante sobre los días de pago de las licencias. En el sector privado, sobre todo, si no te pagan la licencia, si no son más de 11 días. No te pagan la licencia completa, me refiero. Sí. Entonces eso igual nos da un poco también para dar muchos más días de lo que debería, ya sea porque uno recién está egresado y lo está presionando un paciente, igual hay gente como un poco más difícil con la que uno tratar. Esas cosas no te las enseñan tanto en la escuela de medicina. Entonces creo que es súper buena esa iniciativa. Y si se pudiera hacer, como lo han ido conversando con la Compin, con la Suceso. Sí, el tema de los días de carencia, que son estos días que no se pagan en los trabajadores del sector privado, que son estos primeros 3 días y son licencias de menos de 10 días o menos. Está muy estudiado que la licencia de 11 días se prescribe mucho más por este motivo. Y a mí me parece que también esto es una oportunidad para que el sistema de licencias pueda mejorar esos incentivos que son perversos y que también ponen a los profesionales en una situación que es incómoda. Toda licencia médica debería ser emitida con estricto fundamento clínico y razones clínicas, y no deberíamos estar presionados para dar licencias de 11 días por esos motivos. Y por eso nosotros buscamos que esos días de carencia sean eliminados y que toda licencia sea emitida por los días que corresponde para la recuperación de esos pacientes. Eso es parte también de las propuestas que están en la consulta del Colegio Médico. El gobierno acaba de ingresar un proyecto en el cual también se discute sobre los días de carencia. Está recién la primera propuesta sobre la mesa, así que esperamos como Colegio Médico poder, desde la perspectiva de la práctica médica de los pacientes, poder incidir en que estos días de carencia sean eliminados y que busquemos finalmente que toda licencia tenga un fundamento clínico y que los profesionales no tengan que estar en esa posición incómoda de decidir si es que la persona se queda sin su subsidio completo o con el subsidio completo. Claro, ahora mi otra pregunta que tengo es ¿qué pasa con la Compin, las ISAPRES? Porque muchas veces se señala al médico como el responsable de todo esto, y la fiscalización igual siento que a veces es un poco arbitraria. Uno manda los informes, te los rechazan, y uno teniendo un fundamento clínico evidente de que el paciente necesita esa licencia. Entonces, ¿se está trabajando igual con la Compin, las ISAPRES, todo eso? Sí, eso es un punto súper importante porque, bueno, el tema de las licencias tiene muchas aristas. Por un lado está el fraude, la fiscalización en los médicos, pero también está el tema de las licencias que son injustamente rechazadas, los pagos que se retrasan. Hemos visto, tenemos colegas que ven pacientes oncológicos que les han rechazado sus licencias, y uno dice como cuál es el criterio de eso. O de maternidad también las han rechazado. Sí, incluso creo que es muy importante ver también esa arista del problema. Dentro de la consulta del Colegio Médico también incluimos propuestas en ese sentido, en el cual nos parece que las ISAPRES especialmente rechazan licencias sin un sentido sanitario, sino que es un sentido de contención de costos, que nos parece que es un rol que no deberían tener. Es un rol que debería ser muy sanitario, y al final las ISAPRES son juez y parte, o sea, deciden supuestamente por un criterio clínico rechazar la licencia, pero sabemos que hay detrás buscar contener costos. Claro. Así que eso es algo que nosotros proponemos, que esperamos también que ustedes lo puedan decir su opinión al respecto en la consulta, para que no pase eso, no pase que los pacientes finalmente vean sus licencias rechazadas injustamente. Y también decir que la nueva ley, algo que también nosotros propusimos como colegio, permite la sanción de los contralores que injustamente rechazan licencias médicas. Eso es una herramienta que tenemos que utilizar, ya, porque hay contralores que hacen muy bien su trabajo, pero también hay contralores que rechazan todo, y eso no está bien. O sea, el rechazo de una licencia tiene que ser porque está injustificada. Y ahí decirles que si hay contralores que ven que tienen prácticas que no van dentro de la práctica médica, también tenemos esa herramienta, como Colegio Médico la vamos a usar para poder resguardar que los pacientes al final del día reciban sus pagos oportunamente y que reciban su subsidio de incapacidad laboral, que es el derecho a la recuperación.
Claro, porque en ese sentido, desde el rechazo de las licencias nos pasa mucho, sobre todo en atención primaria, que tenemos pacientes que están esperando derivación a nivel secundario, que están esperando que los atiendan traumatólogos, por ejemplo, medicina interna, y nosotros podemos dar la primera licencia, pero después ya las empiezan a rechazar. Entonces, ¿habrá algún criterio quizás más adelante en el que los pacientes no vean mermado su derecho a la licencia médica porque no podemos tener acceso a especialistas? Por ejemplo, donde yo trabajo pueden esperar años los pacientes por una atención y efectivamente no pueden volver a trabajar de esa forma. Ya hay pacientes con artrosis severas de cadera que no pueden caminar sin su ayuda técnica, derechamente no se pueden parar, llevan años esperando y hay un decreto que a nosotros nos dice que tiene que hacer la licencia el especialista, pero no hay acceso a especialistas. Y esa licencia se rechaza, entonces estamos como en un bucle infinito en ese sentido. Sí, es muy importante que todas estas normativas consideren, y es lo que nosotros siempre defendemos, la realidad del sistema público, que muchas veces, claro, la condición ideal, muchas veces nos dicen, bueno, pero solo los psiquiatras deberían dar licencia de salud mental tan prolongada, y nosotros, claro, pero ¿qué posibilidad hoy día tiene el sistema público de que haya atención? Y tenemos que asumir que nuestro sistema de salud funciona con esas limitaciones y no ponerles más trabas desde la normativa, al fin, como al revés, el poder que se pueda apoyar ese trabajo desde las instituciones. Ahí el decreto 3, que es, bueno, dentro de las normativas de licencia, así haciendo un panorama general, está la ley que, bueno, se acaba de modificar, es la nueva ley de licencias médicas. También están las circulares, que es como las instituciones le dan la bajada a esa ley. Ya tenemos el reglamento de la suceso, que es cómo aplica esa ley en la evaluación del fundamento médico de las licencias. Y también tenemos la circular de CONPIN, que todavía no está publicada, pero también es como cómo va a fiscalizar CONPIN. Después quizás podemos ver el rol de ambas instituciones. Y están los decretos, está el decreto 7, que orienta a las contralorías sobre cuáles son los rangos de las patologías más frecuentes. Y el decreto 3, que es las condiciones para autorizar las licencias médicas por parte de las contralorías. ¿Y por qué hablo del decreto 3? Porque en el decreto 3 se establece que se tiene que considerar en la autorización o rechazo de las licencias lo mismo, que pacientes puedan estar en lista de espera, que puedan no haber accedido, porque hay licencias que nos exigen, por ejemplo, que el paciente tenga un examen para poder justificarla, pero si todavía no ha tenido acceso al examen, el decreto 3 dice que esas son razones válidas para que se pueda autorizar una licencia en la espera de esos informes, exámenes, atenciones, el caso de la lista de espera, y es muy importante que conozcamos eso y que en función de eso podamos justificar las licencias y que esos pacientes nos vean afectados su derecho al reposo por una imposibilidad que tiene el sistema de atenderlos a tiempo. Porque de hecho, si ustedes no han visto el decreto número 7, ahí sale los días de licencia que podemos dar nosotros como médicos generales, y después si uno se pasa esos días de licencia ya tiene que entrar el especialista. Entonces hay que saber que existe este decreto 3 que nos puede ayudar al respecto porque a justificarlo, porque la verdad a mí los pacientes que me llegan con enfermedades osteomioarticulares son muchísimos y que llevan 2 años de lista de espera, entonces y rechazan la licencia, entonces claro, hay que ver un tema ahí también. Sí, también yo creo que es súper importante que desde la autoridad también haya ese foco, o sea, porque hoy día se habla de, creo que, bueno, el nuevo proyecto de ley que se ingresa es como todo el foco está en el mal uso, pero no se considera que también las licencias han aumentado porque hay mayor carga de enfermedad, hay mayores patologías de salud mental, también hay más, o sea, tenemos un récord de pacientes en lista de espera en este momento. Entonces, eso también es parte de lo que nos tenemos que hacer cargo, como cómo podemos, y obviamente desde el punto de vista de la costo-efectividad, como imagínate como comparando, tener un paciente 2 años con un subsidio que se paga a través de los seguros de salud versus operar a ese paciente para esa artrosis de cadera. Claramente tenemos que poner el sentido en la recuperación temprana, en poder mejorar los números de la lista de espera antes de el decir que todo el foco de esto está en que los pacientes usan mal el instrumento, que esa es una parte, pero la parte del problema es también esto. Sí.
es como el elefante en la habitación, la verdad, en ese sentido, porque aparte también en salud mental pasa mucho. En atención primaria tenemos los médicos de salud mental, que seguimos siendo médicos generales, entonces tampoco podemos dar licencias tan extendidas como lo haría un psiquiatra, pero no hay acceso al psiquiatra, entonces ahí se está viendo todo eso. Ahora me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Cree que con todo esto que ha estado sucediendo, con todas las políticas de las licencias médicas, se está quizás cortando un poquito la relación médico-paciente, se está poniendo un poco en riesgo esa relación? Sí, bueno, yo creo que está bien por mucho tiempo todo lo que ha sido la judicialización de la medicina, todo lo... finalmente está hoy día como se pone en duda la licencia médica, la desconfianza que se pone en los pacientes por decir, bueno, hay pacientes que buscan la licencia médica, claro. La desconfianza que se pone en los profesionales, en la emisión, obviamente daña la relación médico-paciente, que la base de la relación médico-paciente es la confianza. Y eso hoy día se ve amenazado por este ambiente de desconfianza que hay ante la licencia médica, como desde ambos lados. Y yo creo que eso no es bueno para nadie. Por eso desde el Colegio Médico estamos trabajando tanto para poder llegar a un lugar de menos desconfianza, o sea, el poder mejorar los estándares de emisión, el poder tener mejores herramientas para frenar el fraude, que nos parece que ahí hay una tarea pendiente, porque hoy día hay una sensación de impunidad con el fraude que no nos hace bien, y a través de esos mecanismos el poder dar certeza a los profesionales que si es que hacen bien su trabajo van a poder emitir las licencias que correspondan en su práctica clínica, ahí darles la confianza que el Colegio Médico va a defender a todos los profesionales que hagan bien su trabajo con mucha fuerza. Ese creo que es un rol fundamental también por los pacientes, porque al dar esa certeza permitimos que las personas que necesiten el reposo puedan acceder a él precozmente sin miedo del profesional. Claro. Y quería hacerle otra consultita. En su columna, usted del mostrador, usted señaló que se debe poner toda nuestra energía, y cito, en recuperar el valor de la licencia médica como expresión de cuidado, protección social y de dignidad para quienes atraviesan una enfermedad, que es lo que más nos enseñan a todos en la escuela de medicina. Entonces, ¿usted cómo soñaría un sistema de licencia así como justo? Bueno, obviamente creo que no hay sistemas perfectos claro, en salud en general, pero sí tenemos mucho espacio para mejorar, y eso yo creo que eso es una oportunidad de la situación actual, que tenemos dos caminos, como por un lado el decir, bueno, menos seguridad social, vamos a restringir el gasto de licencias médicas, vamos a cortar los subsidios, a pagar menos, y yo creo que ese es el camino equivocado. Por otro lado, tenemos la oportunidad de decir, bueno, esta es una oportunidad para mejorar el sistema de licencias médicas y mejorar la seguridad social, y que sea mejor y que usemos mejor los recursos de la seguridad social. Y para eso hay puntos que son fundamentales. Por un lado, el mejorar la fiscalización con tecnología. Lo muestra la Contraloría. Hoy día tenemos cruces de datos que nos pueden ayudar a resguardar el buen uso de la licencia médica. Eso debería ser continuo, deberían ser herramientas que tuvieran las instituciones para resguardar el buen uso. Por otro lado, tenemos el rol de las Contralorías médicas, ya como dijimos, para poder efectivamente que la autorización o rechazo de las licencias sea con un criterio clínico que vaya en beneficio de resguardar un buen uso del instrumento, claro. Pero sin que los pacientes que efectivamente tienen este problema, o sea, que tengan problemas que necesiten licencias, no puedan acceder. Por un lado está el fraude. Yo creo que eso es ineludible en esta discusión. Hay que atacarlo ahí. Si no frenamos la venta de licencias médicas, este problema va a ser eterno. Y yo creo que el foco debe estar en el fraude y no en disminuir los beneficios para las personas que realmente necesitan por enfermedad. Para eso, nosotros desde el Colegio Médico, desde la consulta, está la propuesta de que la Fiscalía y la PDI tengan mayores facultades para investigar el fraude, para comprar licencias médicas a través de redes sociales y poder sancionar oportunamente a las personas que venden licencias médicas, que no son médicos, son delincuentes, lo digo acá con toda esa fuerza, porque hay que saber sacar esa práctica porque no es medicina y nos ensucia como médicos. Y algo que está muy normalizado. A mí hay pacientes que me dicen, me voy a ir a comprar una licencia. Hay mucho acceso. Uno queda como chuta. Sí, y es terrible. Yo creo que eso es muy, muy terrible para la profesión, y tenemos que
si es que no mejoramos las herramientas para frenar el fraude. Bueno, y otra propuesta que quizás es más polémica, que desde el Colegio Médico está en la consulta, es que se prohíba la emisión de licencias médicas desde fuera de Chile. Claro. Ahí yo, obviamente, no podemos decir que toda emisión desde fuera es fraudulenta bajo ningún punto de vista. Hay profesionales que se van a estudiar afuera, vivir afuera, y quieren hacer ese ejercicio, pero también hay que reconocer que hay un foco de fraude de personas que vienen, se habilitan para emitir y después se van de Chile, empiezan a vender licencias y no hay cómo frenar esas prácticas, que es muy importante. Y hoy día, como está en juego la seguridad social, quizás hay que poner ciertos límites. Decir que, bueno, desde antes, cuando existía la licencia en papel, no se podía emitir licencia claro, fuera de Chile, por lo que tampoco es algo que limite el ejercicio profesional, es como una práctica reciente. Y yo creo que es límites que tenemos que poner en este momento, que bueno, y nuestros colegiados nos van a poder decir qué opinan al respecto, pero me parece que son fundamentales para resguardar el buen uso del instrumento. También tenemos que mejorar los estándares de emisión, ahí tenemos varias propuestas al respecto, y algo que no puedo dejar de decir son hoy día las brechas de seguridad social que hay, que es, por ejemplo, hijo mayor de 1 año hoy día, si es que necesita una cirugía, tiene una enfermedad, no tiene la posibilidad de que sus padres se ausenten del trabajo para cuidarlo, a no ser que sea ley sana, que es para cáncer. Sí, que es para patologías muy específicas. Muy específicas, muy graves. Es un avance, porque antes ni siquiera en esas patologías se podía, pero creo que tenemos que ampliar, o sea, reconocer que los niños se pueden enfermar y que van a necesitar el cuidado. Entonces, hoy día dejamos a los profesionales también en una situación súper incómoda. Bueno, ¿para qué decir a los pacientes el problema que significa? Pero los profesionales también, es como, ¿qué pasa si es que un niño se tiene que operar de algo? Finalmente queda en mi decisión si doy una licencia como ideológicamente falsa, o le digo a la madre, bueno, no se puede operar tu hijo porque no lo puedes cuidar, si no vas a perder el trabajo, o que vaya a conseguirse una licencia de alguna parte. Entonces es una situación que ojalá en esta discusión también se puedan transparentar esas situaciones. Esos niños, sus cuidadores tienen que cuidarlos en esas situaciones, y que podamos fortalecer nuestro sistema de seguridad social a través de reconocer esas patologías, incorporarlas y no retroceder en derechos sociales. Sí, de hecho es algo bien común que te llegue una madre a la consulta como, mi hijo tiene esta enfermedad, ¿qué puedo hacer? Estoy trabajando, soy la única que lo cuida, no tengo mayor apoyo, y uno queda como ahí, chuta, ¿qué podemos hacer con ella? Porque claro, uno igual tiene el miedo de hacer una licencia que va a ser fraudulenta porque no va a ser para ella. Entonces yo una vez me vi entrampada en esa situación y busqué lo de la ley sana y todo, porque me recién ingresado, entonces estoy como constantemente buscando como todas esas cosas, y no se la pude dar finalmente. Entonces igual me sentí súper mal porque no tenía cómo ayudarla, pese a que sí quería mucho ayudarla, pero no pude en ese momento. Entonces, claro, son cosas que tenemos que ir viendo. Ya, le quería preguntar también, ¿qué puede hacer hoy día un médico desde su pequeño espacio para resistir este escenario, pero sin perder la vocación? Porque siento que algo que me han dicho muchos compañeros míos que están recién egresados también, es que con todo el tema de la judicialización de la medicina, lo de las licencias, como que al final estás en tu box, encerradito, solito, pensando en como, chuta, tengo este paciente, quiero ayudarlo, pero también tengo todo este sistema legal detrás que no me deja como tranquilo al decir así. Entonces uno va a la pega, va, chuta, ¿con qué me voy a encontrar hoy día? Quizá hoy día me van a pedir muchas licencias, ¿qué voy a hacer? Estamos en campaña de invierno, la gente está muy resfriada. Entonces, ¿cómo podría hacerle un médico sin perder esa vocación al final? Sí, es una situación que puede ser muy adversa para los profesionales. A mí me parece que frente a eso es importante no ejercer la medicina en solitario, no ser como una persona contra el mundo, y por eso a mí me hace tanto sentido la organización gremial, que es el colegio médico, el tener una casa. Acá estamos en la casa del colegiado, que yo no la conocía. No la conocía, ahí la vamos a mostrar, porque bueno, es un espacio de encuentro de la comunidad médica, un espacio que está lleno de actividades, seminarios. Tenemos, bueno, la agrupación de médicos mayores que hace actividades, pero todo el día. Sí, contaban también las sí, tiene, y es un espacio de encuentro. Y el colegio médico es eso, es finalmente cómo nos organizamos todos los médicos para que nuestra carrera profesional no sea en solitario, sino que sea con un respaldo,
sea con un sentido, con una influencia en las políticas de salud, que represente nuestra práctica profesional y nuestras ganas y nuestro amor por la medicina y nuestros pacientes. Y en eso yo creo que es importante, como el tener organización dentro de los centros, el poder compartir estos problemas, el poder buscarle solución. En las licencias médicas estamos buscando soluciones. Ahí yo creo que es muy importante que a raíz de esto también podamos desde la comunidad médica elevar el estándar de emisión, porque creo que existió una laxitud en la emisión que hoy día tenemos que superar. O sea, toda licencia médica tiene que ser en el contexto de una atención clínica, no pueden existir licencias médicas de pasillo. Claro. Si es que alguien tiene una licencia médica, no puede trabajar en el sector privado al mismo momento. Y todo, yo creo que en la medida que vayamos como elevando el estándar, poniendo el fraude, sancionándolo efectivamente, vamos a ir reganando la confianza en el instrumento y vamos a salir de ese lugar de tanto cuestionamiento. Pero yo a los médicos, bueno, de APS recién egresados, les digo, ojalá organicémonos, busquemos colectivamente enfrentar esa situación de temor. Y que sepan que tienen el respaldo del colegio médico en su práctica profesional, que las personas que ejerzan dentro de la ética de la profesión van a ser defendidas por nuestro colegio, vamos a cuidar su derecho a trabajar. Claro. Y el derecho de sus pacientes al reposo, que no se sientan solos en eso, porque acá hay un espacio de acompañarlos. Está nuestra Fundación de Asistencia Legal, que hemos fortalecido mucho. No sé si todos conocen a Falmet, pero es la asistencia legal del colegio médico. Salí, me asocié a Falmet al tipo. Es súper importante. Yo creo que es importante en la práctica médica tener ese resguardo. Bueno, los seguros de responsabilidad son algo que muchos trabajos exigen. Y en el caso de Falmet, el trabajo, bueno, se ha fortalecido mucho la unidad de seguridad social, que es la que ve este tema de licencias, y creo que eso es un aporte para los médicos. Por ejemplo, en caso de médicos que han sido injustamente sancionados por CONPIN, hemos logrado a través de Falmet revertir todas esas sanciones injustas en un espacio semanal de las revisiones. Así que ahí yo quiero dar confianza que vamos a trabajar porque no haya una sanción injusta y darles certeza en su profesión y darles compañía para que esa amenaza no influya en su práctica profesional. Claro, saber que estamos un poco respaldados también por nuestro regional, por Falmet. Y creo que es súper importante lo que usted menciona sobre la comunidad, hacer comunidad entre los mismos colegas. Donde yo trabajo somos casi puros médicos jóvenes, entonces yo siempre me respaldo en los colegas, como chicos tengo esta duda, todos saben que yo soy como la guagua del CEFAM, entonces chicos tengo esta duda, y con ellos sí me he sentido como más respaldada, sí me he sentido acompañada, y creo que eso también es súper importante. Sí. Bueno, eso la verdad, le quería agradecer por este espacio. Los quería invitar a todos los que son colegiados para que respondan la encuesta nacional. ¿Hasta cuándo tenemos? Hasta el próximo martes. Ya, hasta el martes hay plazo, para que sepan. Yo ya la respondí, es súper facilito responder. Y nada, muchas gracias. Vamos a estar hablando mucho de licencias médicas también. Este live va a quedar guardado. No sé si quiere decir algo más usted para cerrar. Sí, bueno, agradecerte, Charlotte, por el espacio, el interés, el rol de información a la comunidad médica. Creo que es muy importante. Tenemos una oportunidad de conversar sobre estos temas. Invitar a todos a que se unan a las distintas instancias formativas. Tenemos un curso de licencias médicas, hemos hecho hartos seminarios. Se llenó rapidísimo. Sí, 7.000 inscritos. Sí. Así que, bueno, es un tema que nos lleva a conversar y desde el amor que le tenemos a la profesión, desde el Colegio Médico, trabajar para que ojalá desde estas coyunturas podamos mejorar nuestro sistema de licencias médicas y no empeorar la seguridad social. Agradecerte mucho y abrir las puertas del Colegio Médico. Esta es la casa de los médicos, en este caso de la región metropolitana, en el Regional Santiago, que los va a acoger. Los invito a conocer la Casa del Colegiado, que tiene muchos espacios que pueden usar para actividades médicas y no médicas, y que sigamos en contacto para poder informar a la comunidad médica sobre los temas de interés. Súper, muchas gracias. Así que aquí estamos terminando con el live, chicos. Va a quedar guardado. Cualquier pregunta me la hacen llegar, no hay problema, y estaremos respondiendo. Muchas gracias.